Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3:08 minutos, aquí estamos. Decíamos, incrédulos, que ni más ni menos el experimento mayor de la historia de la física ha vuelto a retrasarse. Ha habido algún problema, uno más. En el gran centro del acelerador de partículas, hace un par de semanas o 3, hablábamos de toda esa teoría de muchos científicos que decían que eso no iba a ocurrir, porque iba en contra, en el fondo, de la raza humana, de alguna forma. Pero el titular último ya nos deja desconcertados. No sabemos si es broma, si es realidad. Sí, nuevo fallo y parado en el LHC por culpa de un trozo de baguette. El gran colisionador de hadrones se ha vuelto a detener, ha habido un fallo en el dispositivo de enfriamiento. ¿Y qué han encontrado que ha causado ese fallo? Pues un trocito de pan. Pero ¿cómo va a haber un trozo de pan? Que sí, que alguien se estaba comiendo su bocata allí, ha caído una amiguita y ha parado el colisionador de hadrones. O sea, algo en lo que se está gastando miles de millones de euros, pues se puede parar por una amiguilla de pan de alguien, de un operador, de alguien que estaba comiéndose su bocata. Para quien no esté al tanto, esa especie de gran tubo donde se va a producir una especie de colisión para intentar contemplar el primer instante del universo, la reproducción a pequeña escala de lo que sería el Big Bang, lo que nos va a abrir las puertas de una física distinta. Algunos científicos dijeron primero que hacer ese experimento era peligroso, y otros, que ahora nos contará Santi Camacho para refrescarnos la memoria, que era algo que desde el otro lado del tiempo la propia raza humana o otra dimensión está evitando. Todos nos reímos. Estaba poniendo todo tipo de trabas, eso decían, ¿no? Y de repente una miga de pan, sí, que vuelve a ejecutar la tecla de suspensión. 2 días de retraso más por esa amiguilla de pan. Al principio dijeron que podía haber sido un pájaro que se había colado, pero lo descartaron, e incluso desde el CERN dejaron claro en un comunicado que el ave resultó ileso. Pero, en fin, yo no entiendo nada. Santi, muchos científicos decían eso, que no se iba a permitir, que el destino, que Dios, que la energía suprema, quién sabe, no iba a permitir que este experimento tan complejo se llevase a cabo. Pues y sí, bueno, se llevará a cabo, imagino, pero de momento esto es como de película, pero cómica. Hombre, pues lo decíamos, pues no recuerdo si era la semana pasada o la anterior. Con tu amigo Antolín Ivanov, o no sé cómo se llamaba, que metió la cabeza en un... Efectivamente, y que los proponentes de esta teoría eran Nielsen y Ninomiya, que son dos físicos de primer orden mundial. Uno de ellos, Nielsen, es uno de los padres de la teoría de las supercuerdas. Y afirmaban que directamente, y bueno, estos son de los que te llenan una pizarra de números para demostrártelo, que directamente el bosón de Higgs, que es lo que se intenta descubrir, es una partícula que, palabras textuales de la explicación de estos físicos, es desagradable a la naturaleza, y que si en el futuro la conseguimos encontrar, eso generará ondas hacia el pasado que muevan acontecimientos para impedir que eso suceda. Y el pronóstico que hacían, basándose en su teoría, era que directamente se haga lo que se haga, el LHC jamás funcionaría a una potencia suficiente como para encontrar el bosón de Higgs. Ahora lo de la miga o el trozo de tamaño no identificado, pues chico, ahí lo tenemos, ¿no? Hay dos cosas que no entiendo. Una, ¿qué hace una miga dentro de este tubo de ultimísima generación, donde la física está en sus más altos niveles tecnológicos? Y segundo, si una miga puede parar una especie de maquinario tan grande. Es que no acabo de concebir. Sí. Lo que no puedo entender es cómo ha pasado, es cómo ha podido pasar en Suiza. Yo en España me lo imagino, oye Pepe, pásame el bocata de chorizo y la llave del 4. Pero que allí también comen baguettes, hombre, y bocatas. Los suizos, con esa fama que tienen de preciso. Sería una amiga de bollo suizo. O sea, no, pero tú ten en cuenta que estamos hablando de un equipo multinacional, o sea que españoles hay seguro. O sea, eso no... Oye, no culpes a los españoles, tío. Eso habrá pero que investigar. Dicen que había sido un pájaro y que la amiga era pequeña. O sea, y Otilio. O sea, pero luego han dicho que el pájaro que no era, que el pájaro había salido completamente bueno, y aunque fuese ileso. Un pájaro, o sea, vamos a ver, el gran experimento que Einstein hubiese soñado, y todos los científicos. Vamos a ver las puertas del pasado. Lo que te iba a decir. Y una amiga. ¿Qué precio tiene eso? ¿En miles de millones de euros? ¿Qué barbaridad? O sea, no tengo Oye, no tengo a ver si Dios ha tirado cifra. la amiga. A ver si Dios ha lanzado la amiga.
Pues a lo mejor, o sea, precisamente es que lo que decía la teoría de esta que estábamos comentando era que no tenía que ser, o sea, empezarían a ocurrir pequeños acontecimientos que irían poniendo palitos en las ruedas del avance de este experimento hasta que finalmente alguien ya se diese por vencido. Y es más, decían que esto mismo es posiblemente lo que sucedió con el precedente norteamericano, que pretendía exactamente lo mismo y que después también de una inversión multimillonaria fue finalmente abandonado, y esa inversión fue esta perdida, semana, ¿no? que Guillermo ha puesto encuesta en ikerjiménez.com, tengo la encuesta del siglo para la que viene. ¿Creéis que esto va a echar a andar o no? Y a ver qué pasa. Porque, claro, dicen, está 2 días, ¿no? Dentro de 2 irán días... a comer bocatas o bollo ya. Pero dentro de 2 días, supuestamente, se pone en marcha por fin. ¿Cuántas veces se ha pone en aplazado? marcha de nuevo. Bueno, Pero sí, hasta no, buscar la por potencia fin suficiente. para hacer lo que tienen que hacer de verdad. Claro, pero ya se había puesto en marcha hace unos días. Sí, pero Y de nuevo se ha vuelto a parar con este Claro, dispositivo de no ha alcanzado, enfriamiento. digamos, no, Claro. O sea, el experimento del bosón de Higgs todavía no se ha Vale, hecho ni se entiende. pues a ver qué ocurre. Desde luego lanzaremos la pregunta al aire. ¿Creéis que ese experimento llegará algún día a hacerse? Y cuando son las 3:14, y ahora nos cuentas la historia de un policía que se hizo célebre por estar englobado en un caso, Carmen, que se dio siempre como ovni auténtico, como ovni genuino por parte del ejército norteamericano. Pero la observación de ese objeto era tan extraña, porque no era un objeto en el aire, era una cosa en el suelo. Y además con más elementos. Ahora lo contamos. Antes teníamos pendiente hablar con una amiga, que creo que nos está escuchando ya. Un país azotadísimo por, hay que decirlo, por la delincuencia, por las tensiones sociales, siempre por la pobreza, es El Salvador. Es uno de los grandes desconocidos de América, El Salvador. En una zona frágil, ¿no? Bueno, pues una profesora de antropología española fue a la universidad en San Salvador, pleno corazón de ese país, y le han pasado una serie de cosas increíbles que tenéis que conocer. Cosas también de película de terror. Y repito, una profesora de antropología. Eva Bautista, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, pues encantado de contar contigo, encantado de que nos cuentes tu experiencia, que ocurre en un lugar, fíjate, me da la impresión, y estoy seguro que muchos oyentes piensan lo mismo, un lugar lejano, un lugar que no es fácil, un lugar seguro que fascinante, pero por desgracia un lugar del que casi siempre llegan noticias malas, ¿no? De conflicto, de delincuencia, de pobreza. Estabas en El Salvador. ¿Nos cuentas qué hacías allí? Bueno, pues yo fui a principios de enero del 2005 a trabajar como profesora en una universidad, y la verdad es que llegué sin conocer a nadie. Solo tenía un compañero de carrera como contacto, pero él iba a llegar en febrero, así que llegué sola, y nada más aterrizar estaba esperándome en el aeropuerto el decano de la universidad, y muy amablemente me condujo hasta lo que iba a ser mi casa, porque la universidad me proporcionaba la residencia. Y recuerdo que era un fin de semana y nada, me instalé ahí y pasé casi todo ese fin de semana encerrada sola, aclimatándome un poco, instalando las cosas, y todo comenzó a partir del tercer día. ¿Y cómo fue tu primera noche en aquella casa? Descríbenos un poco la casa. Bueno, la casa era bastante espaciosa. Tenía 2 plantas. La planta de abajo tenía un patio con amplias cristaleras, de manera que desde cualquier punto del salón podías ver el patio perfectamente. En la planta superior había 2 dormitorios. Yo quedé encantada, a pesar de que resultaba un poco extraña. Nada más llegar, yo recuerdo que me pareció extraña, quizás por la decoración, que se veía bastante antigua, se notaba que ya tenía años la casa, pero vamos, para mí era un lujo. Y se supone que iba a vivir acompañada de otra profesora nicaragüense, arqueóloga, que iba a llegar conmigo a dar clases, pero no sé por qué razón nunca llegó, así que me quedé viviendo sola. Nadie te dijo nada de la historia de esa casa en un principio, ¿no, Eva? Nadie. Yo llegué ahí y me dio una sensación extraña, pero como yo tenía tanta ilusión, porque iba a ser mi primera experiencia laboral en un país como El Salvador, y bueno, pues no, para mí estaba encantada de la vida. Lo entendemos. ¿Y cuándo empieza, digamos, el fenómeno, el misterio a presentarse? Pues fue la segunda o la tercera noche de estar ahí durmiendo, y fue espeluznante porque a mitad de la madrugada de repente oigo cómo suena la cerradura, como alguien entra, y poco a poco va subiendo las escaleras en dirección como a mi cuarto.
Yo, por supuesto, empecé a temblar, tenía una linterna en la mesita de noche porque me habían advertido que en San Salvador suele haber apagones. Entonces lo que hice fue bajar a inspeccionar, no vaya a ser que se hubiera colado a alguien, aunque era imposible, ¿no?, por la seguridad que había, pero bueno, yo bajé temblando como pude y, por supuesto, como imaginé, ahí estaba todo en orden, las 2 puertas cerradas, todo en su sitio. Entonces lo que hice fue ignorar el asunto. Pero escuchaste perfectamente, no el típico sonido lejano, no, la cerradura abriéndose y pasos que ascendían hacia tu dormitorio. Sí, además es que no tuve ninguna duda, porque hay veces que tú puedes oír algún sonido y te inquietas, pero es que eso fue una presencia que no, era innegable. O sea, yo empecé a temblar y dije, ¿qué hago? Y no me quedó otra que bajar a ver qué pasaba. Y lo que hice fue ignorar el evento, pero a partir de ahí fue cuando comenzaron los ruidos, que eso ya eran unos ruidos que eran auténticos conciertos en la casa. ¿Cómo eran esos ruidos, Eva? Pues Cuéntanos. yo los llamo sonidos de mueble, porque es normal, todos sabemos que los muebles de vez en cuando crujen o hacen sonidos, igual la televisión. Pero es que aquello era un concierto, pero increíble, de manera que yo, que jamás puedo dormir con la radio, con algún ruido, lo que hacía para poder conciliar el sueño era una radio vieja que había en la casa, me la ponía a volumen medio o alto para poder conciliar el sueño, si no es que era imposible. Y más cosas pasaron, hubo gente a la que yo le comentaba, por ejemplo a los vigilantes de la seguridad, no les comentaba nada, o sea, se veía que no estaba preocupado, no quería preocuparles o que pensaran que estaba loca, entonces lo hacía con bastante cuidado y les preguntaba, ¿ha pasado algo en esa casa? Y me decían, no, pero nosotros nos ofrecemos para ir a echar agua bendita, a poner sal en las esquinas o llamamos al padre Toby. Me insistían mucho en eso y yo decía... Como si supieran algo... Claro, pero no me querían contar nada. Y yo, ¿pero ustedes saben algo? No, ahí no ha pasado nada. No sabemos nada. Y igual el decano y el psicólogo de la universidad me preguntaban continuamente que cómo estaba en la casa, que si estaba a gusto, y yo me lo tomaba a broma y decía, no, hay mucho ruido, pero bueno, yo paso de eso, será el ambiente, el clima, que puede ser. Y me decían, no, mira, vamos a llevar a alguien para que fumigue, porque seguro que son las ratas, porque en San Salvador hay muchos roedores y ratas. Nunca llegó nadie a fumigar y los ruidos seguían. Otro amigo profesor arqueólogo, dijo, mira, esto que te están diciendo, porque es que esa es otra. Me decían que quizás la casa había quedado dañada por un terremoto que hubo en San Salvador en el año 2001. Y por eso algún tipo de ruidos de los cimientos de la casa o algo así. Oye, sí. Una cosa, Eva, importantísima, porque yo creo que además el testimonio es tremendo, porque te estamos viendo, ¿no?, a ti sola en esa casa, en un lugar tan lejano y todavía prácticamente sin amistades. ¿Le contaste a alguien la experiencia que nos parece extrañísima, de la cerradura abriéndose, como si se estuviera produciendo hoy una imagen de otro tiempo? ¿Alguien te llegó a decir algo de qué podía haber sido lo de la cerradura y los pasos? No, y sobre todo, no. Si se repitieron también en alguna ocasión. Eso se lo comentaba solo a mis amigos, cuando hice amigos más cercanos, pero por ejemplo al decano y al psicólogo, yo sí que les hablaba de los ruidos, pero ese suceso en particular no, porque no quería que pensaran que estaba loca. Una cosa importante, Eva, antes de descifrar un poco el enigma o qué había ocurrido en ese domicilio, tú un día en el patio te encuentras algo que yo creo que es de lo más tenebroso que he escuchado últimamente. Sí, llego del supermercado, además iba acompañada por un amigo que tenía coche y me ayudaba para cargar las cosas, y llegamos, dejamos las bolsas en el salón y miro el patio y de repente veo una cuerda colgando en forma de soga. Y le digo, qué raro, pero si yo juraría que cuando llegué a la casa no estaba esta cuerda. Salimos al patio, quitamos la cuerda y era como en una soga de silicona, o sea, en forma de horca. Una cosa rarísima. Y ya entonces empecé a atar cabos y yo me imaginaba que había pasado ahí algo. ¿Y estaba colgada de algún tipo de hierros? Sí, de los hierros del techo del patio estaba colgada en forma de horca. ¿Cómo te quedaste? Me quedé, pues, nos quedamos los dos, porque él también le había comentado, de hecho traía un material para ratas, porque íbamos a poner para el techo para las ratas. ¿Y llegaste a coger esa especie de soga de ahorcado? ¿La llegaste a tener en tus manos? Sí, la quitamos de ahí y la tiramos. ¿Y qué descubres después? Empiezas a investigar, imagino que esto ya te inquieta lo suficiente para empezar a hacer un poco de detective, ¿no? Sí. ¿Y qué descubres? Pues fue a los 2 días de haber encontrado esa soga que bueno, se me ocurrió, yo ya me sentía cada vez peor en la casa, hasta me mareaba. Yo digo, va a haber un terremoto, no sé, me sentía extrañísima.
y fue casualidad porque estaba en mi despacho y pasó el decano a saludar, como a veces pasaba a saludar a los profesores para preguntarnos qué tal estábamos y tal. Y nada, y se me ocurrió preguntarle, no habrá pasado nada en mi casa, ¿verdad? Y de repente lo miro, se queda pálido sin saber qué decirme, da unos pasos hacia la puerta, cierra la puerta, se sienta enfrente mía y me dice, siéntate por favor que te quiero contar una historia. Dice, quiero que sepas que en esa casa no ha pasado nada malo, simplemente vivía una persona muy enferma, se llamaba David, tenía 26 años y nadie se esperó lo que iba a suceder. Él era mexicano, vino como tú, como profesor extranjero a trabajar y de un día para otro se ahorcó en el patio de la casa. Se ahorcó en el patio de la casa donde tú encontraste la soga como de silicona, que por cierto, Eva, la gran pregunta que muchos que ahora escuchan, aterrados, están haciéndose es, ¿esa soga la pudo poner algún vecino, alguna señal de algo? ¿Alguien pudo acceder a ese patio o ha sospechado eso o no? Claro, es que ahí fue cuando yo pedí al día siguiente cambio de residencia, o si no me regresaba a España, claro, porque yo ahí no podía seguir. Ahí fue cuando el decano se asustó porque dijo, no, esto ha sido una broma de alguien, claro, alguien que sabía lo que había pasado en esa casa, y no me gusta un pelo, porque se supone que la única llave la tenía yo, y el señor que iba a limpiar una vez a la semana, que por cierto fue el mismo señor que se encontró a David ahorcado el día que falleció. ¿Qué supiste de ese David al final? Pues muchas cosas me contaron después, nunca logré ver una foto suya, y muy curioso que he mirado por internet, he buscado por activa y por pasiva y no hay información de él, pero supe que su madre se había suicidado como él 6 años antes, que había tenido una novia en México que la quería mucho, pero nunca había llegado a comprometerse, y él estando en San Salvador se enteró de que ella se había casado, o sea, como que tenía mal de amores. Pero bueno, en San Salvador llevaba una vida bastante divertida, tenía muchas amistades, los alumnos lo adoraban, era un muchacho muy guapo, muy culto, e incluso llegó a tener varias novias. Le habían hecho una entrevista en radio en la propia casa el día de antes de que se suicidara, y el mismo día que se suicidó apareció un artículo en un periódico de México en el que él hablaba de la muerte. ¿Le habían llegado a entrevistar compañeros de la radio en Salvador en la casa? Sí. Madre mía. Creo que fue de la misma universidad, de alumnos de periodismo, me parece, sí. Y era un profesor, era un colega tuyo, vamos a decir, unos años antes, que se ahorca, decide ahorcarse en el mismo punto donde aparece el lazo. Sí, y fue un año antes, no llega, menos de un año que se había ahorcado ahí. ¿Y qué conclusión sacas de todo esto, Eva? Pues que esto no tiene trampa ni cartón, que yo no tenía ni idea, y si lo llego a saber no duró ni 5 minutos, porque el mismo día que me dijeron lo del ahorcamiento, pues cuando regresé yo creía que lo iba a poder superar, pero me dio una pena y una tristeza. Yo tenía que dejar las puertas abiertas, llamé a mis amistades, digo, por favor venid a por mí, porque o viene alguien o yo me tengo que ir a otra casa, esto es insoportable. ¿No aguantaste, imagino, otra noche más después de conocer la historia? Para nada, era imposible. Además es que se veía desde el salón el patio, como tenía amplias cristaleras, lo veías ahí continuo. Madre mía, vaya historia. La de una profesora que acude a muchos miles de kilómetros y al final se encuentra con una historia que está muy presente, ¿no?, en toda Latinoamérica realmente. Esas casas que recuerdan lo ocurrido. La pregunta es esa audición tan clara de alguien entrando en la casa, subiendo hacia su dormitorio y todo lo que vino después, si tenía que ver realmente, ¿no?, con ese óbito tan terrible. Cuentan en Latinoamérica que no hay cosa peor en su creencia popular y ancestral eso, ¿no?, que los que se quitan la vida, y eso se queda ahí como flotando siempre según su teoría. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos con Eva, y espero que nos cuentes muchas más historias de esa América que bien conoces, porque los misterios ahí nunca tienen fin, a nivel antropológico, arqueológico y a nivel de leyendas o realidades. Un abrazo muy fuerte, amiga, gracias. Bueno, muchas gracias, Iker. ¿Qué opináis, chicos? Hombre, yo lo primero, decirle a esta mujer lo valiente que ha sido al contarnos esta historia, porque como ella bien decía, hay mucha gente que se calla, por desgracia, ante la vergüenza social de que la gente diga estás loco, cualquier cosa. Lo que demuestra el caso de esta chica es que este tipo de hechos ocurre entre todas las clases sociales, entre todo tipo de personas, en todo tipo de lugares, en todo tipo de países, en todo tipo de culturas, y amigos míos, algo será.
Pues sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, estamos ante un testigo que evidentemente pues lo hemos visto, Eva nos lo ha contado con una sinceridad, con una frescura, con una cercanía, y es una persona que, aparte de obviamente pues ser una erudita, ser una profesora de antropología, pues es una persona que no gana nada evidentemente con contar esta historia, ¿no? El ambiente en el que se produce, universitario, profesores, arqueólogos. Ahora, alguien tuvo que poner ese lazo, ¿no? ¿Por qué lo ponía? ¿Para recordar algo? ¿Para hacer algún tipo de invocación? No lo sé. Hombre, para que suena se diera tan cuenta- terrible. Para que se diera cuenta de que los fenómenos que estaban pasando eran debidos al suicidio que había Una habido. advertencia. Quizás Claro. eso, sí, vete de aquí, sí. Claro. Vete de aquí, sí. Suena que se lo ha puesto algún vecino que sabía de la historia, porque si no, no pinta nada y de repente la soga parecida a la que se ahorcó ese chico, que también es muy significativo, que la madre del chico se hubiera ahorcado y él también, porque hay gente, yo tengo conocidos de la familia de mi madre, unos amigos de mi madre, que justo el padre se ahorcó, el hijo es el que encuentra el cadáver del padre ahorcado y a los pocos días decide quitarse la vida de la misma forma. De todas formas es curioso porque cuando hay un fallecimiento del tipo que sea, o sea, ni siquiera en unas circunstancias tan dramáticas como esta, en un edificio o en un vecindario, cuando llega el siguiente inquilino, eso se lleva con una discreción, te quiero decir... Normal y lógica. Sí, vamos, te quiero decir, eso lo he vivido yo en primera persona, ¿no? En mi casa actual, pues hubo un fallecimiento de la anterior propietaria, y he tardado años. ¿Y cómo fue? No, fue una cosa, natural. completamente natural, como puede pasar. Sí. O sea, no dramático, ¿no? No, estamos hablando, pues eso, de una persona mayor que vivía sola. Y bueno, No te hizo mucho gracia saberlo, claro. no, vamos a ver, ahí digamos que lo que expolió un poco fue el tema detectivesco, ¿no? Durante años estuve recopilando pequeños indicios hasta que por fin fui construyendo toda la historia tal y como pasó, pero de un testimonio directo de un vecino, decirle, tío, ¿qué pasó aquí y tal? Tampoco me parecía de buen gusto preguntarlo de esa manera. Tampoco nadie te lo dice, ¿no? Te dejan caer una pildorita, a alguno se le escapa algo, pero tú imagínate cuando eso, insisto que esto fue en unas circunstancias de lo menos, en mi casa no ha pasado nunca nada extraño, pero y fue en unas circunstancias de lo menos tétricas y de lo menos dramáticas posible. Imagínate lo que tiene que ser ese vecindario cuando sucede algo de ese calibre. Y encima la casa empieza a tener fama de estar frecuentada por algún tipo de fenómenos, ¿no? Pues sí, lo que decía Carmen, puede ser muy bien un vecino y fíjate que lo que te digo, bien intencionado, que en un momento dado le dijo... Que forma muy También, poco vamos, sutil, ¿no? Yo Sí. soy, a mí el director me mete en esa casa Claro. y vamos, le armó la marimorena, porque sabiendo lo que se ha ahorcado ahí un chico y todo, y meter a una chica que viene del extranjero sola, sin ningún amigo, en esa vivienda, es para matarle. Ahora, Eva debe De ser to- mujer valiente. de todas Irse a hacer formas- antropología a El Salvador sola. De todas formas, es que hay cosas con las que no se puede jugar. En el sentido de que la mente humana no puede jugar mil malas pasadas, y el estar en un sitio donde sabes que recientemente ha muerto alguien, o un caso que yo por desgracia vivo muy a menudo cuando voy a mi pueblo, y es que la silla en la que murió mi madre de infarto sigue estando en el salón. Entonces, claro, imagínate la gracia que me hace cada vez que entro a la silla y, por supuesto, no me siento en la silla y no tiro la silla por la ventana porque mis tías se pueden enfadar. Pero es que son cosas que es que... Claro, es que la muerte es natural y está en Que hay que todas las asumir. casas, claro, de todo el Son mundo. cosas que en el fondo hay que asumir. Claro, quedas ahí, pero lo que Y ocurre... que igual que diciendo- podía haber pasado en la silla, podía haber pasado en el suelo, Claro. podía haber Pero pasado si en no ves la cualquier silla, sitio. mejor, ¿sabes? Claro, pero eso es lo que ocurre. O No, no, Juanje. pero tampoco Pues estar recuerda, ocultándote... según cómo te tomes Exacto. las cosas y la manera que tengas de afrontar la muerte de tus Lo seres que ocurre, queridos. claro, que un suicidio y que te pongan la horca, Ah, eso sí. pues hombre, eso ya es como... En fin, a mí me interesa mucho el caso, primero por la valentía de Eva, se lo agradecemos un montón, y segundo el ambiente en que se produce. Y no me digáis que la escena... es que hay cosas que superan como cualquier ficción, siempre. O sea, nosotros llevamos como estaremos cercanos al 740 o 750 programas. ¿Cuántas historias hemos dado? Es que esta es de una película. Por cierto, hablando de películas, tengo que dar un fortísimo abrazo a mi buen amigo, puedo decirlo ya, Pedro Lea, uno de los más importantes y galardonados directores clásicos del cine español, autor del Bosque del Lobo, y que es gran seguidor del programa. Y estábamos hablando, él me decía, ¿cuántos guiones dais cada noche? Del muchacho que es entrevistado en la casa donde va a ahorcarse
y como ese antropólogo habla de la muerte, le entrevistan los alumnos y al día siguiente hace eso, es que es tremendo. Pero es que hay una cosa que me parece clave y que ha tocado Carmen, y es el hecho de un padre o de una madre y luego el hijo se suicida y todo esto. No lo sé, hay una cosa que Sigmund Freud denominó el instinto de Thanatos, que es el instinto que todos tenemos, la atracción que tenemos hacia la muerte y el por qué nos suicidamos, ¿no?, entre comillas. Y parece que eso de forma hereditaria es como si como el honor de los samuráis, ¿no?, a la hora de suicidarse, que no se lo pensaban ni un absoluto segundo, ¿no?, el convencimiento de niños. Y es terrible, ¿no?, porque yo pienso que no hay un acto más terrorífico que el dejar la vida así, ¿no? Y el dejar la vida de toda la gente que te rodea de una forma tan marcada que luego tu hijo puede hacerlo, o tu hija, esa visión. O quien sea. Y fijaos una cosa, cómo todos los directores, los arqueólogos, los de la universidad sabían perfectamente que algo pasaba y que los guardas de seguridad del barrio, que era un barrio pudiente, no le querían decir nada, pero al mismo tiempo decían, vamos a echar agua bendita, ¿no? En fin, en El Salvador, en San Salvador en concreto, en la capital, esta historia de una española me parece pues maravilloso y a la vez sobrecogedor. Pero esto pasa. ¿Cuántas historias? Cientos hemos contado como estas. En fin, ahí están, para quien quiera escuchar. Otra historia que fue extraña y que fue polémica fue el llamado Caso Socorro. Yo recuerdo que el primer pequeño periódico que hice como con 11 o 12 años en la escuela, ¿sabes lo que llevaba en la portada? Una especie de esfera, como de huevo, y un extraño signo de una flecha. Era por lo que me impresionó que vi en un libro de un tío mío el signo del Caso Socorro. Esta noche hay que recordar esa historia por algo. Hay que recordarlo porque hace unos días, el 2 de noviembre, moría Loni Zamora, que es el principal testigo de los hechos. Esto ocurre el 24 de abril de 1964, son las 5:45 de la tarde, 6 menos cuarto de la tarde más o menos, cuando Loni Zamora, que es un policía de 31 años, empieza a perseguir a un coche, a un Chevrolet en concreto. Está haciendo esa persecución cuando de repente en el cielo ve una gran llamarada azul. Él lo describe en un principio como un embudo que parece caer detrás de una colina. Deja la persecución de ese coche porque cree que ha habido un accidente aéreo y se traslada inmediatamente, después de dar aviso por radio, al sitio donde cree que ha caído ese, no sabía si era un avión, un helicóptero. Bien, cuando llega a una colina ve que justamente debajo hay una especie de objeto de color blanco que está posado sobre 4 patas de metal. Se queda observando atónito. ¿Qué puede ser eso? Cuando 2 seres de pequeña estatura, de 1,40 más o menos de alto, salen de ese objeto, ven que les está contemplando Loni Zamora y entonces deciden regresar al objeto desde el que han salido por una especie de escalerilla, tal y como describe este policía, y ese objeto enseguida empieza a elevarse, pasa incluso por encima del coche del policía y de él mismo, hasta tal punto que dice que él siente calor. Y de repente se va rápidamente por el cielo. Iker, tenemos el testimonio de Loni Zamora, que lo declaró pues al cabo de los años, cuando se hicieron diversas investigaciones. Si quieres, escuchamos lo que nos dice sobre su avistamiento. Vale, y después de oírle, me cuentas lo del signo. ¿Cómo es el signo? Eso es. Iba por esta carretera, paré mi coche, salí de él, me acerqué y vi este objeto que parecía muy ancho. Me aproximé para ver qué era y entonces escuché esta gran explosión. Empezó a arder y comencé a correr para protegerme detrás del coche de policía. Podía sentir el calor. Podía sentir el calor, así lo dice él, después de escuchar esa gran explosión en la que el ovni sale, el objeto volante no identificado, sale volando hacia el cielo. Entonces él se da cuenta que en la panza de este objeto hay un signo en rojo que es una especie de V invertida con una serie de líneas paralelas, 3 líneas paralelas en concreto. No se sabe si justo debajo de ella o por en medio. Y había una versión que era como una flecha con una base amplia y una especie de U coronando la flecha también. Claro, ¿sabes qué pasa? Que se dijo que se había manipulado cómo era ese signo que encontraron en la panza del ovni. ¿Para qué? Para que las investigaciones pudieran llevarse a cabo en completo secreto. Los únicos que lo sabían fueron los policías y la gente de seguridad que interrogó a Loni Zamora. Después se dieron varias hipótesis
de lo que podía haber sido ese signo, pero las reales al parecer solo la conocían unos pocos. Pues bien, después de eso empiezan a investigar, Iker, llegan varios compañeros de Lona y Zamora hasta el lugar de los hechos y encuentran 4 huellas rectangulares, se pueden ver todavía en el terreno, además de algunos arbustos que todavía están ardiendo cuando llegan, también pequeñas pisaditas de lo que podían haber sido esos arbustos ardiendo. Es más, según los análisis que se hacen de esas 4 huellas, dicen que ha tenido que estar posado allí un objeto de varias toneladas y que la temperatura a la que están las piedras que hay alrededor de lo que se creen que es donde se ha posado el ovni, pues que esa temperatura tenía que ser altísima. Es más, luego hay más cosas. En el caso Socorro se investiga a través de la USAF, del FBI e incluso de la Fuerza Aérea que llegan hasta allí. Le hacen varios interrogatorios. Todos concluyen que Zamora dice la verdad, que en ningún caso está mintiendo. Es más, en el proyecto Libro Azul, este caso lleva el número 8766 y se llega a la conclusión, y sigue estando así, de que lo que se encuentra Lona y Zamora es un objeto volante no identificado. Nunca hubo solución para el caso Zamora. Nunca hubo solución, se dijo de todo, que era un globo atmosférico, que era un helicóptero con problemas, que era alguna prueba balística. Todos descartaron esas posibilidades. Pero hay pruebas incluso que desaparecen, Iker. Lo que te decía antes, en el terreno se encuentra una piedra que está partida, al parecer, por el peso de ese objeto volante. Bueno, pues esa piedra es examinada por el Centro de Vuelos Espaciales que depende de la NASA. Y tras analizarla llegan a la conclusión de que había restos metálicos de una extraña aleación de hierro y zinc desconocida en la Tierra. Pero no solo eso, desaparecen tanto la piedra como los análisis. Fotografías que ha realizado Ted Jordan, que es un compañero de Lona y Zamora, también casualmente desaparecen. Se las lleva la Fuerza Aérea y dice que bueno, que las han revelado y que están todas veladas. Y las muestras de arena vitrificada, eso es a lo que íbamos. Esas muestras que se hallan en el terreno y en las que se destaca que tuvieron que soportar una temperatura extremadamente alta, también desaparecen esas pruebas. Material vitrificado, como aquel caso célebre que contamos de Torrejoncillo, ¿no? Donde se fundían algunos elementos. Bueno, pues ahí tenemos el recuerdo. Ha muerto Lona y Zamora, el famoso policía. Yo creo que muchas veces de niños lo imaginamos, ¿verdad, Santi? En uno de esos desiertos, yéndose fuera de la ruta, persiguiendo algo que cae y viendo esa escena increíble, arquetípica, del gran huevo posado con 3 patas, 2 seres al lado y un extraño signo. Uno de los casos más raros de la historia del proyecto Libro Azul. 4 patas. Uno de los pocos, 4 patas. Uno de los pocos que realmente, bueno, sigue ahí. Ahora Lona y Zamora, quizá ahora mismo el amigo Loni conozca ya el secreto de lo que vio. Otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Yo he oído hablar de la diatrima, del moa, de muchísimas aves gigantescas, prehistóricas, gigantes y con fama de devoradoras de carne. Los maorís creo que tenían una leyenda de un águila que devoraba hombres. Y hay hallazgos importantísimos. El okioi. El okioi. En maorí, en lengua maorí se dice okioi. Okioi. Digamos que en los ingleses la llaman el águila haas. Bueno, no es un misterio, ya que en 1870 von Haas fue el que descubrió los restos de este ave. Digamos el ave, imagínate el ave. ¿Cómo era el ave? El ave era la envergadura de las alas era entre 6 y 7 metros. 6 y 7 metros. Si era capaz de alzar a un moa que llega a pesar 250 kilogramos. Si puede matar y alzar a un moa de 250 kilogramos, imagínate lo que un moa es como un avestruz gigante. Es un moa, sí, pero con pelo, no tiene pluma. Ten en cuenta que la fauna neozelandesa es la más extraña del mundo, sin duda, porque se separó del resto de la Pangea continental y entonces pues no había mamíferos. Entonces las aves llegaron a unos tamaños realmente extraños y todos se nos viene en la cabeza pues animales tan extraños como el ornitorrinco, el kiwi, el kiwi, efectivamente, y tantos otros armadillos de formas impresionantes. Bueno, sí. La fauna australiana siempre era lo de la ciencia ficción de las ciencias naturales, ¿no? La neozelandesa más que la neozelandesa es completa, todavía más extraña, sí, todavía más extraño. Bueno, pues esa leyenda maorí que se comprobó en 1870 dio lugar a mucha polémica, ya que el tamaño del ave era tan grande que lo que muchos científicos comentaban es que
no la veían con capacidad de depredar, sino el simple y sencillo hecho de ser un carroñero. Hay que pensar, por ejemplo, que las aves más grandes que tenemos hoy día, como son los buitres y los cóndores en cuestión de envergadura de alas, son carroñeros, no son depredadores. El caso es que ahora nuevos estudios de algunos científicos neozelandeses pues acaban de demostrar que sí, que la capacidad que tenía en la cadera el famoso Okioi maorí era capaz de hacer que pudiera depredar perfectamente, sobre todo por la forma de sus garras, que eran terribles. Entonces, o sea, una máquina de matar gigantesca. Era una máquina de matar gigantesca. ¿Y llegó a convivir con el hombre? No. Sí. Quien acabó con el Okioi fueron los maoríes. Ten en cuenta que los maoríes llegan y colonizan Nueva Zelanda en torno al año 1000. Sabes que soy maniático de la cultura maorí por el rugby, efectivamente. Y es el hombre el que acaba con el Okioi, efectivamente, ante el peligro. Pero lo que es alucinante es que los hombres maorís, que mira que son fuertes y bestias en el buen sentido, se enfrentasen a esa criatura. Sí, los maoríes se enfrentaron al Okioi y al 99,99% de posibilidades fueron los que directamente acabaron con el Okioi, con este ave gigante, con este águila hash, ya que era un peligro para ellos mismos. Entonces, creo que has hablado con algún especialista incluso. No he hablado con ningún especialista, he estado leyendo esto. Creo que sí había algún corte de Fernando González. A ver, escuchamos. Bueno, desde el punto de vista paleontológico hay algunos datos sobre yacimientos fósiles que hablan de huesos de este águila y tal, pero realmente insisto en que en estos momentos en el planeta tenemos rapaces, aves de presa que tenían ese tamaño, esa potencia de garra. El águila arpía es la más poderosa de todas ellas, vive en las selvas de Panamá, de Ecuador, de Perú, de Brasil, y no hace falta acudir a los registros fósiles para encontrarse con un ser que realmente es un prodigio, ¿no? Un prodigio de fuerza. Hay que olvidar que, por ejemplo, los perezosos, cuando la presienten, se abrazan a los árboles, y la abrazada de un perezoso adulto es impresionante. Harían falta 10 hombres para poderle soltar del árbol, ¿no? Y el águila lo coge y lo parte por la mitad, ¿no? O sea que realmente es una potencia, una musculatura la que tienen estas aves increíble. Era nuestro compañero Luis Miguel Domínguez, el gran investigador. Oye, y bueno, la diotrima prehistórica medía 6 metros y era una máquina de matar también. Sí. No sé si llegó a convivir con el hombre, pero era terrible. Sí, el caso del Okioi a mí me parece muy curioso porque sabes que hay desde hace muchísimas décadas una gran controversia entre los paleontólogos, unos que defienden que el Tyrannosaurus Rex era un carnívoro y otros que era un carroñero. Y es igual que la que hay en torno a lo que hoy hasta ahora, que parece ser que los últimos estudios ya han demostrado que sí, que atacaba y que realmente era un animal feroz. Y en el caso del Tyrannosaurus Rex es exactamente igual, que es capaz de comerse, creo que era 50 o 60 kilogramos de una simple mordisco, pero no tenía la agilidad y la capacidad de movimiento y de ataque, ya que tenía las garras de delante, no eran tan sumamente potentes como por ejemplo velociraptores o otros reptiles que sí tenían esa capacidad para matar animales de gran tamaño. Entonces hay mucha gente que piensa que el famoso Tyrannosaurus Rex, que todos vemos terriblemente en las películas atacando, pues no atacaba absolutamente a nada ni a nadie, simplemente comía carne muerta. Yo me estoy imaginando un ave que cuando abre las alas tiene 7 metros, 7 metros, zarpas como anclas, vamos, sí, y un pico impresionante y devoradora de hombres. Y además te aseguro, y todos los amigos que hayan tratado con aves de cierto porte lo sabrán, que incluso animales relativamente pequeños, pues yo por ejemplo tengo un loro y he tratado con muchos loros cuando se cabrean es terrible, ¿no? No, y sobre todo lo que impresiona es la fuerza que puede tener un animal que levanta 2 palmos de alto. Los halcones, cuando los ves. Y la fuerza prensora, ¿no? La fuerza prensora de las garras. Concretamente de animales que en este caso, en el caso de los que yo conozco, no son depredadores, pero que simplemente que les das una nuez entera y te la abren sin ningún problema de un picotazo. Es decir, estamos hablando de una fuerza en las mandíbulas, de una fuerza en las garras, que eso trasladado a un depredador tiene que ser algo a un depredador de ese tamaño tiene que ser espantoso. Hoy un nombre nuevo en la iconografía general de los animales prodigiosos, el Okioi. Vámonos a la historia, rápidamente. Director de revista de arqueología, compañero de Ser Historia, Nacho Ares, informativo de la historia, todo lo que ha pasado, y regresamos con vuestros mensajes.
El mundo andino cuenta con lugares de imposible acceso a no ser que se empleen métodos de trabajo más cercanos al montañismo y la espeleología que a la propia arqueología. A este menester se dedica desde hace una década el proyecto Ucupacha. Nos lo cuenta su director, Salvador Guinot. El proyecto Ucupacha es una iniciativa que intenta, a través de las técnicas espeleológicas de progresión vertical, utilizar las cuerdas básicamente para facilitar el trabajo de los científicos, investigadores que desarrollan su labor en lugares de difícil acceso, como paredes, como cuevas, en definitiva aquellos sitios donde los arqueólogos no pueden llegar con seguridad y eficacia. Y por el otro lado también la Universidad Jaume I de Castellón, que es quien impulsa esta idea, ha pensado generar también procesos de formación para que estos científicos pues no dependan de nuestro trabajo en el futuro. En la última campaña de 2009, los miembros del equipo Ucupacha han descubierto en el cerro de Machu Picchu antiguos caminos incas completamente inaccesibles, en paredes verticales a decenas de metros del suelo. Todavía los arqueólogos se preguntan cómo pudieron llegar hasta allí los primeros incas. Bueno, realmente son impresionantes sobre todo porque tienen un trazado que atraviesan una tremenda pared, la pared oeste del cerro Machu Picchu, muy cerquita de lo que es la ciudadela de Machu Picchu, caminos que conectaban esta ciudadela con otros sitios arqueológicos como por ejemplo Huayractambo o Huayna, y como te decía, son caminos realmente asombrosos porque cruzan esta pared totalmente vertical. Es un camino que viene a sumarse a otro que ya encontramos hace unos años atrás, que tiene la peculiaridad que atraviesan, como te decía, esta pared. Posiblemente los investigadores hablan que tuvieran un fin ritual, un fin religioso, que por ahí pues solo pasaban contadas personas. Otro de los logros del proyecto Ucupacha es el haber alcanzado por primera vez las pinturas de Inca Pintay, conocidas desde hace siglos, pero que al estar a más de 60 metros de altura, nunca nadie pudo llegar hasta ellas. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Nottingham ha retomado los trabajos que a mediados del siglo XX se llevaron a cabo en la ciudad sumergida de Pavlopetri, al sur del Peloponeso, en Grecia. Siempre se había pensado que era de época micénica, hacia el 1500 a.C. Sin embargo, los nuevos hallazgos retrasan su cronología. Escuchamos al arqueólogo subacuático John Henderson. En 1968, un equipo de la Universidad de Cambridge regresó para planificar el lugar empleando snorkel. Encontraron una estructura de la Edad de Bronce griega de unos 300 metros cuadrados en los que habría unas 55 viviendas, calles, patios, enterramientos, tumbas excavadas en la roca y lo que parecía ser edificios religiosos. Entre las piezas descubiertas en las nuevas exploraciones, apenas 15 metros por debajo de la superficie, los arqueólogos se toparon con vestigios anteriores a la época micénica. Esto se ha podido saber por la tipología de los fragmentos de la cerámica descubierta. En las nuevas zonas de trabajo encontramos cerámica y lo más sorprendente de todo es que el 80% era anterior a la Edad del Bronce. También encontramos los restos de un edificio enorme de 30 por 50 metros que podría ser una versión primitiva del gigantesco salón que había en los templos micénicos, el Megarón. Si se retrasa la cronología, la ciudad de Pavlopetri tendría más similitudes con la cultura minoica, cuya época de esplendor se remonta al 2500 antes de nuestra era. La isla de Pascua sigue dando noticias. Un estudio reciente señala que los sombreros rojos que portan sobre las cabezas algunos de los moais cuentan con esa singular pigmentación al estar fabricados con escoria roja volcánica comprimida. Lo que no han sabido decir es cómo consiguieron subir los enormes bloques de piedra hasta la cabeza de estas misteriosas esculturas. Pues vamos con los últimos mensajes que nos llegaban hablando de todo tipo de temas. Por ejemplo, Manolo nos dice que la impregnación kármica es universal. Desde luego, una mujer valiente. El acelerador es un monstruo contra natura. Ojalá no funcione jamás. Manolo, muy claro, desde luego. Sonia desde Castellón dice, si la horca que encontró la chica era la que utilizó el suicida todavía no retirada, la hubiera visto antes, ¿no? Digo yo. Los vecinos de mi barrio en Granada comentan que hay una persona enterrada en el patio de al lado de mi casa. Alguna vez lo hemos comentado y la verdad es que hasta nos parece posible. En Granada todo es posible, ¿no, Juan G? Hombre, ya lo dijo Manolo Escobar. Alberto de Madrid dice para mí que la estaban advirtiendo de lo que pasó.
El ave, una paloma, es el Espíritu Santo. El pan, lo siguiente, el vino. ¿Casualidad o montaje? Uy, qué buena novela, Santi? La verdad es que sí. El pan, el ave y ahora el vino. ¿Te imaginas que dentro de una semana una gota de vino tal? Dios contra el LHC. O de sangre. Ana desde Mallorca dice, para mí que no le sale y le dieron la culpa a la amiga de pan. ¿Dios o quizá fanáticos anticiencias saboteadores? Se pregunta Tony. Qué maravilla, es que esto de Dan Brown, o sea... Y mira que el libro de Dan Brown, yo me lo estoy leyendo y es buenísimo. Me mandó un mensaje Javier Sierra y me decía, ¡qué tío! Y es verdad que maneja el thriller como nadie. Sí, yo cuando me lo acabe ya haré la crítica. Muy bien. El tema LHC no es algo tan raro, es una de las pocas veces que se intenta llevar la física a la realidad desde su punto más teórico. Es normal y sucederán más fallos hasta su correcto funcionamiento, nos decía Sergio. Bueno, que ha nacido un nuevo milenario en Jaén, que se llama Francisco Manuel y que están en el materno. Que un ahora saludo, mismo. Ahora mismo. ¿Cómo se llama? Francisco Manuel, nuevo milenario. Francisco Manuel acaba de nacer en el Santo Reino, en la tierra de las Calas de Belmez, en la tierra de la catedral de las más misteriosas de España. En fin, nuestro abrazo y ahora mismo a las 3:55, felicidades amigo, bendición milenaria para ti. También nos decía Níker sobre el caso que has contado, que es estremecedor cuántos periodistas han muerto solo por intentar contar las miserias de este mundo. Mi recuerdo para todos esos compañeros de oficio. Sí, y además lo terrible es 8 a la vez, ¿no? 8 enterrados en fosas sin nombre a la vez. Otro recuerdo de una pacense que nos dice, por favor, recordad que hoy hace 12 años de la riada de Badajoz y Valverde de Leganés. Un recuerdo a las 24 víctimas y a todas las personas que lo sufrieron. Yo estuve allí, al día siguiente, estuve allí cubriendo la historia y en fin, es inolvidable. Hay una escena que no puedo olvidar, que eran las casas simplemente con cruces, ¿no? Con cruces, casa con cruz blanca significaba que no había quedado nadie. Vamos con los ganadores de estos 3 DVDs, terror japonés, Crowns, Dororo, que te encanta. Vamos a ver, un día Santi tienes que explicarme el misterio de Dororo. Bueno, pues te la voy a poner en casa, a ver si... Dororo Ufu, por cierto. La ves si se lo cuentas. Mañana Ufu. En Cuarto Milenio. Mañana Santi y yo nos atreveremos a comernos. Yo te digo que me atrevo a comer un trozo de Ufu. Pues yo detrás. ¿Sí? Venga. Pues bueno, nos deja a los dos comiéndolo porque yo no. La carne humana prensada, ¿os acordáis? Bueno, mañana en Cuarto Luis Milenio. de Valencia nos dice, el acelerador de nuevo con fallos por culpa de un trocito de baguette. Impresionante, si algo tan pequeño puede producir un fallo a tal máquina, esperemos que no nos encontremos con una barra de pan. Pues un DVD para él. Una rodaja de salchichón, va a ser lo próximo que detenga el gran experimento de la física mundial. Otro de los DVDs es para Ale, que nos decía en los restos del muro en la carretera al aeropuerto de Berlín, en un puesto de paso, ahora de souvenirs, me enseñaron mis pasaporte con un sello de la época. Ah, muy interesante. Así que mira, a nosotros nos sellaron en Pascua, ¿verdad? Con los Moais. Y justo Marcos Macarro se le perdió el pasaporte en ese momento. Sí. Los primeros que pasaron en esa jornada, la policía fronteriza tenía orden de sellarles el pasaporte en la fotografía, para que no pudieran volver, para tenerlos señalados de esa manera. Afortunadamente no pasó nada. Venga, que lo cuentas otro día, que no me da tiempo el último de los ganadores. Iván Jiménez Chueca. Apreciado equipo de Milenio 3, os escribo para poneros al corriente de que en pleno centro de Barcelona hay una plaza de la Garduña, cerca del mercado de la Boquería. Por lo que tengo entendido, creo que corresponde al patio de la antigua cárcel medieval de la ciudad. Lo que no sé es si tiene algo que ver con la sociedad secreta ligada a la Inquisición, ya que al estar formada por criminales es probable que hubiera alguna relación. Quiero decir que sí es posible que la sociedad de la Garduña tomara este nombre del patio de una cárcel al estar formada por criminales. Bueno, pues pero ahí lo tienes, investigaremos. Otro DVD para él, ¿no? Claro que sí. Pero oye, Carlos Largo, muy atento para tu callejero. Hoy no he visto callejero ni viajero, porque ya sabéis que las secciones van y vienen, pero qué bonito. Claro, Garduña puede ser un animal como la jineta, ¿no? Más o menos. Sí. Por cierto, pero suena también muy cerca de Madrid, calle de la Pesadilla. ¿Qué? Ya calle de la Pesadilla. De la Pesadilla. Y me cuentan que hay un pueblo que se llama Pesadilla también. Bueno, calle del Pesadilla. Puede haber unas cuantas. En fin. Bueno, compañeros, que ha sido un placer como siempre. Que mañana hablamos de un montón de temas, muchos intrigantes, con testimonios y sobre todo con esa prueba que a las 3:58 nos atrevemos, mañana ya no lo sé, de comernos el tofu humano. Aquí lanzamos la apuesta, Santiago y yo. Vamos a ver qué pasa. Mañana sobre las 12 menos cuarto, estamos yendo un poquito antes. Juanje, como siempre, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Iker. Santi, gracias. Un placer. Por supuesto, Javi Pérez Campos, Carlos Largo, Geray Martínez, nuestro compañero Fermín Agustí, que se ha marchado, que andaba un poco malito el hombre. Sí. Mañana, 12 menos cuarto. Cuarto Milenio, es la cita. Eso es, mañana a las 12 menos cuarto, que además, como el lunes,
Aquí, por ejemplo, en Madrid es fiesta, pues venga, nada, que se a pueden disfrutar. acostar tarde, que pueden disfrutar de Cuarto Milenio al completo. Bueno, os dejamos con las noticias. ¡Feliz semana, amigos!